Bueno, continuando con el estudio de la aceleración en un movimiento circular, entonces vamos a ver que la aceleración, por ejemplo, va a ir en esta dirección y esta se va a descomponer en dos, como les decía en el anterior video. Una que va a ser tangencial, tangente a la trayectoria, y otra que va a ser normal a la tangencial, o sea, perpendicular. Se supone que hay un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Esas son las condiciones que nosotros tenemos, pero vamos a ver qué es lo que nos lleva a esto. O sea, cómo salieron estas dos aceleraciones, de dónde vienen. Y esto se debe a la siguiente causa. Cuando nosotros tenemos una aceleración, una velocidad, nosotros la podemos separar como la velocidad en magnitud por la velocidad, la dirección de esa velocidad, que nosotros sabemos que esa velocidad va a ser tangente, ¿sí? Aquí es tangente a la curva y aquí es tangente, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa de diferencia de un movimiento rectilíneo o un movimiento circular? Que este vector unitario, digamos, este vector unitario va a depender del tiempo, o sea, va a ser una función del tiempo. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un movimiento rectilíneo en una sola recta, el vector unitario ¿hacia dónde va? Hacia una dirección, ¿sí? Este es el vector unitario de la velocidad siempre va hacia allá, es una constante ese vector unitario. Pero si nosotros tenemos un movimiento circular, bueno, un movimiento circular, entonces este vector unitario sí va cambiando de dirección. Yo les recuerdo, el vector unitario de la velocidad siempre es, la velocidad siempre es tangente. Acá es tangente, acá es tangente, acá es tangente, acá es tangente y así sucesivamente. ¿Sí? Si esa es la trayectoria, esos son vectores de velocidad. Todos son vectores de velocidad en diferentes puntos. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos es que en cada uno de ellos el vector unitario es diferente. Diferente, o sea, su dirección va a ir cambiando. El vector unitario diferente. Mientras que aquí la velocidad en este punto es acá. La velocidad acá es acá. Y el vector unitario siempre es el mismo, entonces no depende del tiempo. Mientras que acá sí va a depender del tiempo. Entonces, cuando yo haga la derivada de la velocidad, que es la aceleración, yo voy a tener la derivada de un producto. ¿Un producto entre quién? Entre la velocidad en magnitud por la velocidad en vector unitario. O sea, el vector unitario de la velocidad. Y cuando haga esta derivada me va a dar la derivada de un producto, que es la derivada de la magnitud de la velocidad, que es esta parte de acá, por el vector unitario sin derivar, más la velocidad sin derivar por la derivada del vector unitario. Si nosotros nos fijamos, ¿cuál es la dirección de esta parte de la aceleración? Es tangente, ¿sí? Tangente a la curva. Entonces nosotros decimos que esta es la componente tangencial, mientras que esta viene a ser la componente que nosotros llamamos la componente normal, ¿sí? La derivada de el vector unitario. Y acá nos surge esta duda, porque acá nosotros podemos decir, listo, la aceleración tangencial ya está definida. La aceleración tangencial va a ser igual a lo que nos dio acá. ¿Qué es lo que nos dio acá? Nos dio la derivada de la magnitud de la velocidad. ¿Sí? Es la derivada de la magnitud de la velocidad en dirección del vector, tangencial. Esto es lo que nos da a nosotros. Esto es lo que nosotros conocemos. Pero aquí nosotros también decimos la velocidad por la derivada de un vector unitario, o sea, ¿cómo así? Aquí es igual a esto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a deducir ahorita. Pero antes de eso, vamos a hacer el siguiente análisis. Y miremos lo siguiente. La aceleración tangencial físicamente se asocia con los cambios de magnitud. Miren, la aceleración tangencial, la magnitud de la velocidad, ¿sí? Esa es la derivada de la magnitud de la velocidad. O sea, la aceleración tangencial a los cambios de magnitud.
mientras que la aceleración normal se asocia a los cambios de dirección. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba cuando nosotros teníamos un movimiento rectilíneo uniforme? Ahí no aparecía la aceleración normal. ¿Por qué no aparecía esa aceleración normal? Porque si nosotros derivamos el vector unitario, esta derivada nos daba 0, porque el vector unitario no estaba cambiando de dirección. Siempre el vector unitario era en la misma dirección, hacia allá y hacia allá. Esa era la que nosotros definíamos como la dirección del vector unitario. Entonces por eso este término no aparece, ¿sí? No aparecía. Entonces decimos que la aceleración normal, o sea, todo este término de acá, que nosotros definimos como aceleración normal, se asocia con los cambios de la dirección de la velocidad. Entonces miremos, si la trayectoria es un movimiento rectilíneo, o sea, lo que les decía aquí arriba, si es un movimiento rectilíneo, la derivada del vector tangencial va a ser 0. En otras palabras, no hay aceleración normal. ¿Sí? Esto no existe. O sea, solo nos quedamos con esta parte. ¿Qué era lo que nosotros conocíamos como aceleración? La derivada de la magnitud de la velocidad. Eso, nosotros tomamos la velocidad, la derivamos y eso era. Pero ahora, si la trayectoria es curva, esto de acá es diferente de 0 y aparece esto de acá que es una aceleración normal. Un vector en la dirección normal, ¿sí? O sea, ya hay aceleración normal. Ahora, yo les decía, esto es un análisis interesante del por qué antes no aparecía esa aceleración. Pero yo les decía, aquí va a ser igual esto de acá, o sea, aquí va a ser igual, no lo conocemos, ya sabemos que aparece, pero aquí es igual la aceleración normal. Entonces, miremoslo de la siguiente manera.